Cuando hablamos ya de más variables, ya no solamente de una variable, sino de dos o más variables, ya no vamos a tener solamente una entrada. Vamos a tener una entrada X, una entrada Y, una entrada Z, puede haber más de dos entradas. La función ya no va a depender solamente de X y Y, sino va a depender, ya no va a depender solamente de X, sino puede depender de X y Y, o de X, Y, Z, depende de cuántas entradas haya. Y como salida, vamos a tener solamente una. ¿Ya? Y en este caso podemos llamarla Z. ¿Qué es esto gráficamente? Ok, un ratito, sí. ¿Qué es esto gráficamente? Gráficamente, acá nosotros teníamos simplemente una curva cuando teníamos una dimensión, una curva, ¿no? X y la función de X. Ahora nosotros vamos a tener, en el caso que sean dos entradas, vamos a tener superficies en el espacio. Acá era una curva en el plano, ¿no? Esto de acá es un plano y el dibujo de la función es una curva en el plano. En este caso, si tenemos dos entradas y una salida, vamos a tener una superficie en el espacio. ¿Cómo se calcula esa superficie? En tres dimensiones. Pues lo que vamos a hacer es simplemente, igual que acá, yo reemplazaba un X, digamos X igual a 2, encontraba un punto. Y hacía lo mismo para todos los puntos. Y así dibujaba. Pues acá es lo mismo. Solo que ya no va a ser solamente un X. Me voy a dar un punto AB, ¿no? Entonces, en X, A, en Y, B, la función XY, supongamos, ya estoy poniendo cualquier cosa, supongamos que es X cuadrado por Y cuadrado, ¿no? Ya depende de dos cosas, no solamente hay un X, hay X y Y. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Qué tengo que calcular? F de AB. Voy a calcular F de AB. Entonces, en vez de X voy a poner A, en vez de Y voy a poner B, ¿no? Si A fuera 2 y 2, digamos, ¿no? Si fuera 2 y 3, digamos que A es 2 y B es 3. Entonces, reemplazando, ¿qué sería? Sería A 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. 4 por 9, 36. Esto de acá me va a dar la altura. Acá me daba esta altura, ¿no? Esto es 4, esto de acá era una altura y así hallaba estas alturas para poder graficar. Entonces acá es lo mismo. Esto de acá va a ser la altura. Cuando A es un número, B es un número, tengo este punto en el plano, ¿ya? En este plano de abajo. Y esto de acá es la altura de la función. Y con esa altura tengo este punto de la superficie. Luego hago ese cálculo para, no sé, para este A y este B, digamos, para acá. Acá tengo otra distancia en Y, acá tengo otra distancia en X. Voy a hacer ese cálculo, voy a colocar acá el X y Y correspondiente, voy a encontrar esta altura y voy a encontrar este punto. Y así encontramos todos los puntos de la superficie. Y es así como las graficadoras también hacen ese gráfico. Simplemente colocan los X y Y para cada punto, encuentran la altura y con esa altura se grafica la superficie. Tac, 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 sí. Acá les mostraré una animación. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Tac, tac. Acá estás. Ya. Entonces. Entonces, acá tengo, ¿no? Entonces, lo que ya no tenemos curvas en el plano, sino vamos a tener superficies en el espacio, ¿ya? En 3 dimensiones. Yo digo, ok, me doy un X, un cierto valor, me doy un Y, otro cierto valor. Ese X y Y lo reemplazo en la fórmula de mi función y me va a dar esta altura. Y con esta altura encuentro este punto. ¿Ok? Ahora déjenme ver. Tac, tac, tac. Tenemos esto. Sí. Entonces. Tenemos acá una función sencillita, ¿no? En una variable. F de x igual a x cuadrado. ¿Cómo se calcula esto? Y esta es su gráfica. ¿Cómo se calcula esto? Pues digo, para x igual a 2, para x igual a 2, ¿cuánto es su y o su f de x? Va a ser 2 al cuadrado, va a ser 4. Para x igual a 1, lo mismo. Su y va a ser 1 al cuadrado, va a ser 1. Para x igual a 3, o menos 3, pongámosle, mejor. ¿Cuánto va a ser su y? Va a ser menos 3 al cuadrado, va a ser 9. Entonces, fíjense, para x1, ¿cuánto es la altura? Es 1. Entonces tengo este punto. Para x2, ¿cuánto es la altura? Es 4. Y por lo tanto tengo que acá está 4. Tengo este punto. Para menos 3, que estaría acá, menos 3. ¿Cuánto es su altura? Es 9, ¿no? Lo que he encontrado, 9. Entonces tendría este punto. Y así se grafica todos los puntos y así sabemos que gráficamente esta función es una parábola. ¿Ya? Facilito. Cosas que ya conocen. ¿Ya? Ahora, supongamos que tenemos ahora una función con dos variables, ¿ya? Va a ser z igual a f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Voy a tener una superficie en 3 dimensiones, ¿ya? Y tiene esta forma. Esta forma que se parece a una parábola. Esta forma que se parece a una parábola. ¿Ya? ¿Y cómo se encuentra esto? Pues de la misma manera, ¿no? Que indica un ratito, déjenme ver si la animación está mejor acá. Tac, 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 tac. Sí, rápidamente mostraremos. Entonces, vamos a tener f de x y x cuadrado más y cuadrado. Vamos a tener esta figura que parece como una parábola en 3 dimensiones, ¿ya? Y esto se llama paraboloide, ¿ya? ¿Cómo se logra obtener esta paraboloide? Lo mismo. Yo digo, ok, no me voy a dar un x nada más, sino también me voy a dar un y, digamos y igual 0. Y reemplazo. F de 1, 0, ¿qué va a ser? X, ¿cuánto es? 1 al cuadrado, 0 al cuadrado. Es 1, 1. Entonces, para x1 y es 0, digamos x1 está por acá más o menos, y y, ¿cuánto es? Y es 0, ¿no? Mejor hagamos para otro número para que se vea más en 3 dimensiones. Para x2, pongámosle. x2 y es 0. 2 al cuadrado, esto es 4. Entonces, x2 digamos que está por acá. El punto
Y0 está, no hay nada en Y, ¿no? Acá no hay nada. Entonces el punto 2, 0, ¿qué va a ser? El punto 2, 0 va a ser este de acá. Este va a ser, digamos, 2, 0. Para este punto 2, 0, voy a sacar, he visto que es 4, entonces acá yo grafico o elevo una altura 4 y encuentro este punto. ¿Ok? Hagamos algo, a ver qué podemos ver por acá, digamos que sea menos 3, 3, sí, digamos algo así. Digamos que yo hago para x menos 3, y menos 3. F de menos 3, ¿qué va a ser? Va a ser menos 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Esto va a ser 9 más 9, 18. Entonces, ¿dónde está menos 3? Y, mejor 3, para que se vea. Y igual 3. Ya. ¿Dónde está x igual a menos 3? Acá está 1, hasta acá está 2, acá está 3. Menos 3 va a estar en este lado, digamos. Entonces acá, digamos, acá menos 1, menos 2, menos 3. Más o menos por acá está menos 3. Y igual 3, más o menos es 1, 2, 3. ¿no? Entonces el punto que me interesa del análisis es este de acá, más o menos. X3, Y menos 3. Yo sé que para este punto va a haber una altura de ¿cuánto? De 18. Entonces yo saco una altura de 18. Y acá digamos que esto es 18. ¿Ya? Entonces he encontrado otro punto. Y así poniendo cualquier punto, 2, 2, 2, 3, 0, 5, 5, 3, 5, 4, 102, 2, todas las combinaciones de X y Y, vamos a encontrar todos los puntos de esta superficie que van a formar el paraboloide. Lo mismo que acá encontrábamos todos estos puntos que van a formar la parábola, probando para x1, 2, menos 3, x5, x6, x7, x8, x9, ta, 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 y encontramos toda esta curva. Acá vamos a hacer probando con todas las combinaciones de x y y, ¿no? Entonces para x 3 y y2, para x igual 3 y y4, etcétera, etcétera. Todas las combinaciones, ¿ya? Entonces, eso significa cuando graficamos una función de dos dimensiones, ¿ya? Función, perdón, de dos variables. ¿Dudas, preguntas? Ok, ahora, esto acá presten atención, ¿ya? Lo que he dicho, tal vez a algunos les ha aburrido, esto ya es un poquito más complejo. ¿Qué son las curvas de nivel? Las curvas de nivel la vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a tener una función de dos dimensiones, de dos variables, perdón. Esto de acá, ¿por qué me está escribiendo tan grueso? Ya, listo. Y esto le llamamos z, ¿verdad? Normalmente. Ahora, en lugar de z, vamos a ponerle igual a una constante k, a un número k. Esto de acá va a ser un número que justamente voy a ir variando. Entonces, por ejemplo, mi función es esto de acá, el paraboloide que hemos visto acá, x cuadrado más y cuadrado. Si yo quiero analizar las curvas de nivel a la función, tengo que igualarle k, ¿ya? En el caso que k sea igual a 1, voy a tener la siguiente curva de nivel, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Un ratito. R cuadrado. Sí. En el caso que k sea igual a 2, voy a tener la siguiente curva de nivel, x cuadrado más y cuadrado igual a 2. Y si k fuera 3, voy a tener x cuadrado más y cuadrado igual a 3. ¿Ya? Esto de acá es mi curva de nivel. Esto de acá, ¿quién me dice qué figura es en el plano? Levanten la mano.
Luis, Una circunferencia es una circunferencia de radio igual a, de radio igual a 1. de radio igual a 1. Entonces, esto de acá es la curva de nivel, ¿ya? Para la cual K vale 1, entonces acá, digamos, se denota el valor de K, y es una circunferencia de radio igual a 1. Si K fuera igual a 2, ¿qué vendría a ser? También una circunferencia. ¿De qué radio? Levante la mano quien quiera que le dé puntos. Ernesto. Sería del radio de tamaño 2. Del radio tamaño 2. Luis, ¿tú qué dices? De raíz de 2. Raíz de 2, ¿ya? Les recuerdo que la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. ¿Ok? Entonces, en este caso, el radio al cuadrado es 2, por lo tanto, el radio R es raíz de 2. ¿Está claro, Ernesto? Sí, sí. Entonces, Luis, Ernesto. ¿Dónde estábamos? Tac, tac. Ya. Y para esto, y acá vemos esa curva. Acá tengo una circunferencia donde yo le voy a colocar K igual a 2 para decir que es para ese K, y es una circunferencia no de radio igual a 2, sino de radio igual a raíz de 2. Si no me equivoco, raíz de 2 es 1,4 más o menos. Fíjense, el radio de esto es más o menos 1,4. Y para 3, lo mismo. Acá el radio va a ser raíz de 3, que es 1,7 creo, algo por ahí. Y vamos a tener esta circunferencia con un radio de 1,7 más o menos. El 3 está acompañando ahí, no para decir que el radio es 3, sino para decir que es el K que estamos analizando. ¿Ya? Y esto, fíjense, he partido de una función de dos variables. Esta función de dos variables, en lugar de hacer un dibujo en 3 dimensiones, puedo hacer un dibujo en 2 dimensiones. Un gráfico, podemos decir, en 2 dimensiones. ¿Ya? Donde no estoy, donde en este gráfico no solamente hay una curva, sino hay varias curvas. Varias curvas que justamente son las curvas de nivel para distintos Ks. La idea es de que podamos ver esto y también podamos ver esto y entender que esto de acá es esto de acá. Significan lo mismo. ¿Ya? Y ahorita van a entender lo que me refiero con la siguiente animación. ¿Dónde estás? Esto de acá. Después voy a hablar de esto. Sí. Ya. Entonces, fíjense. Esto de acá es la función en 3 dimensiones. F de x y cuadrado. Levanten la mano. ¿Quién me puede decir dónde veo las curvas de nivel que les he mostrado anteriormente en esta parte de 3 dimensiones? Iván. En las líneas azules. En las líneas azules. ¿Qué relaciona en las líneas azules con los Ks que les he dicho antes? Alejandra o Carlos. Alejandra. Podría ser, bueno, es la vista superior, ¿no? Lo que estamos viendo, las anteriores Ks, aquí ya se ven en el gráfico 3D. ¿Y dónde se ve esos Ks?
Digamos, el La K vista igual, superior en las líneas azules. ya, digamos el K igual 3, ¿dónde se vería en este gráfico de 3 dimensiones? Carlos, Pablo. Eh, el K3 o digamos tal vez el K1 sería digamos el más bajo y K3 se encontraría por el medio, digamos. K3 sería superior. Fíjense, Ajá. cuando digo K igual 1, estoy diciendo que voy a tener esta altura de igual a 1. Esta altura de acá. ¿Se ve mi mouse? Sí, ¿no? Ok, esta altura igual a 1. Cuando digo K igual 2, estoy diciendo que me estoy fijando en la altura de 2. Entonces estoy analizando este círculo de acá. Cuando digo K3, estoy analizando una altura de 3. Entonces es este círculo. Es como si estuviera cortando horizontalmente. Y ahora fíjense, tac. Si yo veo desde arriba, totalmente desde arriba, voy a tener esto. ¿Y qué es esto? Esto es las curvas de nivel que les he mostrado anteriormente. La curva para K igual 1, la curva para K igual 2, la curva para K igual 3, la curva para K igual 4. Estas curvas que les he mostrado. Entonces, esto de acá, en 2 dimensiones, es una manera de representar esto de acá, que es una superficie en 3 dimensiones. Voy a hacer como cortes en 3 dimensiones. Y esos cortes los voy a ver desde arriba, podríamos decir. Y así voy a tener estos cortes que describen la misma figura. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas de lo que son las curvas de nivel? Ahora, vayamos directamente al siguiente, creo que es este. Sí, es esto. Tac, tac, tac. Ah, ya, sí, después anoto. Entonces, ¿siguen viendo mi pantalla? Sí. Digamos que tenemos, entonces, acá, veamos esto de acá. Tenemos acá algo similar. ¿Ya? Es x cuadrado más y cuadrado, solo que lo digo todo entre 4. Otra función similar. Estas son las curvas de nivel. ¿Ya? ¿Qué es lo que, cómo se forman estas curvas de nivel? Es para k igual a algo. Entonces, si yo digo que k sea, no sé, 0,5 más o menos, la curva de nivel es esta cosa blanca. En la parte de 3 dimensiones, ¿qué es lo que he hecho? Simplemente me estoy yendo a una altura z de 0,5 y hay como este plano horizontal que va a cortar el paraboloide. Y ese corte va a formar, digamos, esto de acá. ¿Ya? Entonces, con esto espero que esté claro. Entonces, si yo digo que K es más grande, digamos 1, se forma otra curva de nivel. ¿Por qué? Porque mi K, este plano lo he subido. Fíjense solamente acá. Ahí más o menos lo pondremos. Estaba en 0,5 y el plano lo he subido a 1, a z igual a 1, más o menos, y se corta acá. Entonces, el corte o la intersección es un círculo más grande. ¿Ya? Acá ya no veo K1, K2, K3, ¿no? Veo solamente líneas. ¿Ya? Ahora acá hay algo que hay que interpretar. En vez de los Ks, ¿qué cosa veo? En vez de los números K1, K1, K2, K3, ¿qué es lo que se puede ver? ¿Qué diferencia hay entre esto respecto a lo que les he mostrado anteriormente? Levanten la mano. Quien quiera indicarme. ¿Qué diferencia hay entre esta curva de nivel, que ahorita les estoy mostrando, respecto a la anterior? Carlos. Que tal vez, digamos, la diferencia con el anterior, digamos, entre los Ks es constante, mientras que acá creo que va descendiendo, creo, el K podría decirse. Digamos que acá, que hemos visto antes, los saltos eran 1, 2, 3. Acá los saltos son más cortos, creo que 0,5, déjame ver. Acá, si no me equivoco, es de 0,1 en 0,1, creo. Acá hay un primer K.
acá hay otro. Sí, los cortes son más pequeños, ¿ya? Porque acá es para un K, este es para otro K. Pero lo que quiero que se entienda es lo siguiente. ¿Alguien más? ¿Andrés? Que hay muchos más cortes. Hay más cortes. ¿Y qué más? ¿Qué más? Hay colores. Esos colores están indicando de manera implícita los Ks. ¿Qué te dice el color, los colores, Pablo o Alejandra? Bueno, ¿Cómo ingeniero, interpretarías creo por eso? que se puede ver una diferencia incluso en la forma, porque anteriormente se tenía como una forma cónica, ahora es una forma un poco diferente en el cual ya no cubre una circunferencia en los colores amarillos, sino cubre solamente las puntas del objeto. Ya. Rebeca, Alejandra. Va pasando los colores poco a poco de los intervalos entre 0 y 1 y luego de 1 a 2. Entonces esos cambios de colores muestran igual que que ya no está tanto en los decimales entre 0 y 1, sino ya está entre los decimales entre 1 y 2. Ya. Rebeca, ¿está bien? Rebeca, ¿quieres decir algo, creo? Yo iba a decir que se ve un poco más la profundidad según los Ya. colores. También. Es todo lo que han dicho, ¿ya? Vamos a contar todas las ideas. Para empezar, hay más curvas, podemos decir, ¿ya? Hay más curvas porque no hay una regla para decir K1, luego K2, K3, K4, K5. La idea es simplemente que los K estén a la misma distancia. Puede ser K2, K4, K6, K8. Puede ser K01, K02, K03, K04, K05, K06. ¿Ya? Entonces acá los K creo que son más pequeños, por eso las líneas son más estrechas, por decirlo así. Acá una aclaración, Carlos o Andrés, no me acuerdo, uno de los dos dijo que la figura no es la misma. La figura es la misma, ¿ya? Es un paraboloide como antes, solo que acá el software no está dibujando todo, ¿ya? Si se dibuja todo, habría esta forma de paraboloide, por si acaso, ¿ya? Eso, no me acuerdo si era Carlos o Andrés, eso, para que no se confunda. Acá los Ks no hay K1, K2 o K01, sino hay colores. Como dijo Rebeca, el azul me da, mientras más azul es, me da a entender que estamos en un K pequeño. Acá, cuando estemos acá, estamos en un K0, ¿ya? Cerca de 0. El azul se va aclarando, por acá, digamos. Entonces ya estoy en otro K, estoy en un K 0,2. Me voy alejando por acá, estoy en un K más grande. Mientras más se clarifique, mientras más amarillo es, o más rojo después, estoy en un K más grande, una altura más grande. Estoy acá en 3 dimensiones, estoy en un lugar más alto, fíjense. Cuando es amarillo, es más alto. Cuando estoy en lo profundo o en lo bajo, es azul. Y mientras voy pasando de un lado a otro, se va aclarando los colores. ¿Está claro, Andrés, Rebeca, Alejandra? ¿Dudas, preguntas? Sí, Alejandra. Profe, entonces cuando hablamos de curvas de nivel, hablamos de la formación de paraboloides o No, este es era un cualquier forma. ejemplo solamente este era un ejemplo en un paraboloide. Bien que citas eso, Alejandro. Fíjate que acá voy a poner otra función más fea. Fíjate, una función fea. X cuadrado más Y cuadrado, 0,5X menos 0,5, otra cosa, que no tiene ya ni nombre. ¿Ya? Fíjate, en 3 dimensiones, el gráfico es esta cosa que tiene una forma de silla, más o menos. La cosa amarilla. Esto de acá son las líneas de curva, los niveles de curva de esto. ¿Cómo se obtiene esto? La misma metodología. Me voy a dar un K0, fíjate, un K más o menos 0,019 más o menos, ¿ya? ¿Y qué significa ese K019? Es que hay un plano que va a cortar a esta silla. Y si yo me fijo, el corte de esta silla para ese K es este circulito pequeño y este círculo grande, ambos. Entonces, acá vemos en blanco que para K0 se forma esa curva. Un círculo pequeño, un círculo grande. Voy cambiando el K. Voy cambiando el K. Lo voy haciendo más grande. Digamos acá, fíjense, el plano está subiendo. El plano está subiendo. Digamos que me voy para K igual 0,6. Entonces el plano subió, cortó a la silla y formó esta forma de más o menos como un croissant.
Y vemos ese croissant acá. Entonces la curva ya es esta cosa. Y así voy subiendo y así puedo dibujar la siguiente curva para 0,1. Para 0,1 tengo esto, ya que más, como una banana más o menos, y se forma esa banana. Y lo mismo para valores negativos, fíjense. Para un K menos 0,5, menos 0,5 más o menos, mi plano está allá abajo de 0. Y mi plano corta esta silla y es una circunferencia más o menos, y se forma la circunferencia. Y vemos los colores. Vemos que los colores, cuando es amarillo, las curvas, estoy en lugares altos. Y acá ya no solo es amarillo, está medio rojito, digamos. Y cuando es azul, estoy en lugares bajos, ¿no? Entonces, cuando es azul, seguramente está por acá. Ya no alcanza. ¿Ok? ¿Está claro, Alejandra? Respondo tu pregunta. Sí, sí, gracias. Y así, para cualquier otra función. Esto ya es un poquito más complicado de visualizar, pero digamos... Ya acá, digamos, esto un poco se puede visualizar. Acá tengo esta función, esta gráfica, viene de acá, que es una exponencial, ¿ya? Y tengo esto como especie de unas montañas, ¿no? Y una profundidad más. Es lo mismo, ¿no? Simplemente me doy un K y ese K 0,5 corta, forma esta cosa, esta especie de ojos, y esa es la línea curva. Y el color me da la altura. Mientras más amarillo es, más fuerte, más alto en las 3 dimensiones, más alto en las 3 dimensiones. Mientras más azul es más bajo, más profundo, digamos. Carlos, creo que levantaste la mano. ¿Tienes alguna duda, pregunta? Sí, una preguntita. Digamos, ¿el K estaría relacionado con el eje Z? Sí, sí, es lo que estaba diciendo. K Mm, es la altura, digamos, del plano que se está moviendo, y eso es el eje Z. ya. Ya, sí, esa Lo que dudita quiero tenía. que retengan de todo lo que acá hemos dicho, por lo menos, es que esto de acá está claro, cómo se dibuja en 3 dimensiones. Muchas veces, en lugar de dibujar esto en 3 dimensiones, les pueden presentar esto de acá, porque esto es lo mismo que esto. Entonces esto hay que aprender a leerlo, interpretarlo. ¿Ya? Y acá, digamos, viene y con esto nos vamos a la pausa, antes de ir a la pausa, y acá viene justamente una interpretación que ya han visto seguro alguna vez. Tac, compartir pantalla. ¿Qué es esto? Levanten la mano. ¿Qué es esto y dónde se aplica lo que acabamos de ver? Alguna vez han de ver algo de este estilo. Sebastián, Es un mapa de relieve, es un mapa de relieve. un Ahora, lugar en la Tierra. de una montaña, digamos. ¿Y dónde ves lo que acabamos de ver? ¿Qué acabamos de ver? Curvas de nivel. ¿Dónde se interpreta esto que acabamos de ver? Cada cierta altura, digamos, es una curva de nivel. Es una curva de nivel, digamos, cada cierta altura, digamos, 5200. Todo esto de acá, tac, es una curva de nivel que va a estar a un Z o un K de 5200. Esto de acá es una montaña en 3 dimensiones, pero estamos viendo su gráfica en 2 dimensiones. Andrés, Carlos, ¿quieren complementar algo más? Bueno, era lo mismo. Creo que se utiliza mucho esto en topografía. Topografía, ¿no? Acá, digamos, el K o el Z es de 6288 y la curva de nivel es esto de acá. Entonces, cualquier punto de esta curva está a esa altura. ¿Ya? Topografía, ¿qué dijiste? Mapa de relieve, ¿no? Sí, mapa de relieve. Acá, ¿qué interpretan acá ustedes? Levanten la mano. ¿Qué interpretan acá y cómo hacen el vínculo con lo que acabamos de ver? Ernesto o Sebastián. Mm, Es como que
El azul sería como las etapas de altura, Ya, o sea, los colores. Y bueno, ahorita nos indica que, interpretando que K es igual a 90 y es como la altura máxima que alcanza. ya. Como a qué alturas, digamos, tú lo interpretas. Sí. Sebastián, ¿tú igual interpretas alturas? O sea que toma los colores más cálidos, toma los valores más altos y los colores más fríos, los valores más bajos. Del mismo modo en el que se toman al representar el valor en K, o sea, mientras más alto en Z, digamos, K con Z, mientras más alto, más cálido. Acá mi Z o mi f de XY era una altura. Acá mi Z o f de XY, ¿qué es? Carlos Pablo, Se podría interpretar como temperatura. temperatura. ¿Ya? Tac. Entonces eso quiero que se entienda. Podría haber sido también una altura, ¿por qué no? Digamos, Ernesto, ¿ya? Pero en este caso, digamos, la gráfica o la información dice que es de las temperaturas. En este caso, mi Z, mi variable final, no es una altura, no es una distancia, sino es otra cosa, una temperatura. ¿Y dónde vemos el concepto de curvas de nivel o colores, como hemos visto hace un momento, que digamos que acá las curvas de nivel acá son rojas, ¿ya? Y esto refleja algo más alto, algo más grande, pero no una altura, sino una temperatura más alta. Y mientras voy cambiando de color amarillo a verde, a azul, voy a tener una variable más baja, un K más bajo, pero en este caso no es una distancia, sino una temperatura más baja. ¿Está claro, Ernesto? Sí, sí, gracias. Ya. Levanten la mano, por favor, todos los que han participado al final, que no han notado. ¿Qué más quiero decir acá? A ver. Ernesto, Sebastián, Alejandra, Carlos, Iván, Pablo, Rebeca. ¿Alguien más? Ok. No todo el mundo, creo. Si me olvido de alguien, me avisan ya. Tac, tac, tac. Sí, estito más antes de irnos a la pausa. Fíjense, tenemos esta función que ya la hemos visto en la simulación. Todo esto es un paraboloide. Y hemos visto que sus curvas de nivel es de este tipo. Para k igual 1, para k igual 2, para k igual 3, k igual 4. ¿Ok? Estos k's reflejan la altura de la función, la z de la función. ¿Ya? Digamos que esto estamos en un contexto de hiking, de trekking, de excursión. ¿Ya? Entonces hay una persona que me dice que está en el punto menos 1, 1. Está en el punto menos 1, 1. Está acá. Y se mueve en dirección X positiva. Se mueve en dirección X positiva. La pregunta es, al moverse en función X positiva, en esta montaña, en este valle, lo que sea, ¿se va a mover hacia arriba? ¿Va a irse cuesta arriba? ¿Va a irse cuesta abajo? ¿O no se mueve de su altura? ¿Qué es lo que ustedes dicen? Levanten la mano. Levanten la mano. Cuesta arriba sería. Cuesta arriba, dice Carlos. Se mueve en dirección X positiva. ¿Hacia dónde se mueve? Esto de acá es X, no nos olvidemos. Esto de acá es Y. Si se mueve en X positivo y está acá, se mueve hacia acá, en esta dirección. Yo digo que va a ir subiendo y bajando dependiendo qué tanto recorre en X. Ya, digamos que antes de llegar acá, ¿va a ir subiendo o bajando?
Andrés? Va a bajar. Bajar. ¿Por qué? Porque, no, mentira, va a subir, me confundí. Ya. La respuesta es que va a bajar. ¿Quién me puede decir por qué? Ya, vamos. Ah, ya me di cuenta, era porque creo que, digamos, como está en la curva de nivel 2 digamos, luego va a pasar a una, Curva bueno, de... a una curva de nivel 1, a un Exacto. K1, y luego ahí va a descender, pero digamos, si va más allá, yo creo que Va a va a empezar a ascender. subir. Sí, va a empezar a subir. Pero antes de llegar acá, va a bajar. ¿Por qué? Porque se encontraba en qué curva, en qué altura, en K igual 2. Y al moverse en esta dirección, según mi gráfico de nivel, se está moviendo hacia qué K, hacia un K igual 1. Esa es una altura en el paraboloide. Entonces está descendiendo. Al moverse, al hacer esta ruta, está descendiendo. Pero luego, si es que se sigue moviendo, va a volver al K2, va a volver al K2, luego va a irse a un K3, va a ir subiendo, ¿no? Pero en este primer trecho va a descender. ¿Ok? Entonces, al principio, la respuesta es que al principio es un descenso. Si vemos en 3 dimensiones, es evidente. Si vemos en 3 dimensiones, era menos 1, 1, ¿verdad? Era menos 1, 1, tac, tac. Sí, acá estamos al revés. Fíjense, por acá es menos 1 más o menos, y Y1 es por acá más o menos. Entonces estamos más o menos por acá. Está acá, el excursionista está en este punto. Y la pregunta decía que se mueve en X positivo. Acá mi X está hacia la izquierda, está un poco diferente, ¿ya? Mi X está en otra dirección, es porque no se confunda eso. Entonces se va a mover hacia acá, dice, tac, en esa dirección. Y moverse en esa dirección, pero a través de la montaña, es ir por acá, tac. Entonces va a descender y luego va a volver a ascender. Entonces, en 3 dimensiones podemos ver eso, que si se va a mover en esta dirección X positivo, pero siguiendo la parábola, es algo así de este, el paraboloide va a ser algo de este sentido. Primero hace un descenso, está como cayendo en el valle y luego va a subir. Pero esa interpretación tienen que tenerla viendo esto de acá. Un K2, algo alto, y luego un K1 bajo, ¿no? Lo que podrían ver en esto de acá, digamos, en este mapa de relieve. Si una persona está, digamos, acá, ¿ya? Y la pregunta es, si se mueve en esta dirección, ¿está subiendo o está ascendiendo o está descendiendo? Y la respuesta es que está ascendiendo, ¿no? Porque está yendo a curvas de nivel que son más altas de donde estaba. Entonces es la misma acá. Acá está yendo ¿hacia dónde? Hacia una curva de nivel más baja, está descendiendo. Entonces esto que hemos visto ahorita, esto por favor reténganlo, porque esto lo vamos a ver con la derivada parcial. Entonces si es que entienden esto, y luego la definición de derivada parcial y cómo esto está vinculado, es que han entendido la clase de hoy. ¿Dudas, preguntas? Ya, hagamos una pausa. Nos vemos, continuamos en unos 5 minutos. Ok. Ahora, muy similar rápidamente. Tac, 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 tac. Hay un segundo excursionista. Que empieza en el punto menos 2, 0. Y se mueve en dirección X positiva. Y la misma pregunta. ¿Va a ascender, va a descender o ninguno de los dos? Entonces, fíjense, menos 2, 0. Otro está en X menos 2, 0. Tac, acá. Acá es menos 2 en X, 0 en Y.
y se va a mover en dirección X también positiva. Acá tengo X positivo, hacia la derecha. Vemos que de la misma manera va a bajar de un nivel K2 a un nivel K1. Entonces, la respuesta es de que también desciende. ¿Ya? Entonces, también tiene un descenso. Está como entrando a un valle. ¿Ya? Entonces, nada nuevo. ¿Qué sería lo nuevo? Si me fijo acá, y la pregunta sería, ok, ambos descienden. ¿Hay manera de saber cuál desciende más rápido? ¿Qué dirían ustedes? ¿Hay manera de saber cuál desciende más rápido? ¿Y cuál sería eso? ¿Cuál sería, el 1 o el 2? ¿Alguien? Carlos, Alejandra, ¿qué piensan? Creo que ambos descenderían a la misma velocidad. Velocidad, ok. Pablo. Podría depender de las coordenadas. En este caso, el punto de arriba se encuentra más cerca del punto más bajo, por así decirlo. Ya. Fíjense. Esa velocidad de descenso se la puede medir un poco en estas distancias. Fíjense. Este de acá, el primer excursionista, para descender al nivel de K1, tiene que tomar toda esta distancia, digamos. En cambio, el segundo excursionista tiene que tomar una distancia más corta para llegar a K1. ¿Cuál está descendiendo más rápido? El segundo excursionista. ¿Se entiende, Pablo? Alejandra. Podríamos decir que la empinada acá es más grande que acá. Ambas son empinadas, pero acá es más grande que acá. ¿Ok? Entonces estamos analizando todo desde un punto de vista intuitivo, lógico. Ahora vamos a utilizar lo que son las derivadas para llegar a la misma conclusión. ¿Ya? Entonces anotaremos, también tiene descenso, pero el descenso es más rápido o más pronunciado que del excursionista 1. Ok, entonces por favor retengan esto de acá, estos resultados, retengan esto de acá, lo que son las curvas de nivel, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, veamos qué tiene que ver todo esto con la derivada parcial. Para empezar, recordemos lo que es la derivada de una variable. La derivada de una variable que la llaman de f de x, f' de x, por definición es a f de x yo le sumo un delta x, a esto yo le resto f de x y lo divido entre delta de x cuando delta x tiende a 0. ¿Ya? Entonces esto lo han visto en su momento. Una vez que recordamos lo que es la derivada de una variable, podemos hablar ahora de lo que es la derivada parcial. La derivada parcial, nosotros no tenemos una variable, podemos tener dos o más. Digamos que tenemos dos variables. Tenemos dos variables, x, y. La derivada parcial de f respecto de x, respecto de una de las variables, se le escribe de esta manera. Ya no es una d, sino es una, no me acuerdo, una delta, creo, no me acuerdo cómo se llama esta letra, creo que es griega. ¿Ok? También se la puede escribir como f sub x, en este caso estoy derivando respecto a x. ¿Ya? Esta notación o esta notación. Y tenemos lo mismo, la misma definición. A la función
le voy a sumar un delta X. Le voy a sumar un delta X cuando derivo respecto de X. ¿Ya? Y voy a restarle la función sin el delta X. Y todo lo voy a dividir entre delta X. Entonces, es muy parecido. ¿Cuál es la diferencia? Que yo puedo derivar respecto de X y también puedo derivar respecto de la otra variable, respecto de Y. Esta es la notación, esta es la notación, f sub Y. Acá, ¿qué es lo que cambia? Que no voy a sumar, ¿dónde voy a sumar el pequeño incremento? Acá lo que hacíamos era sumar un incremento, ¿no? Si teníamos, digamos, una gráfica, casi, ¿no? Decíamos, ok, esto de acá es X, voy a sumar un pequeño incremento, un X más delta X, y voy a hacer la resta de esta altura, con esta altura, hago la resta, porque eso es esto de acá, esa resta, y eso lo divido entre delta X. ¿Y delta X qué es? Es esto de acá, el incremento. Entonces estoy haciendo una división de esta altura entre esta altura. Se forma un triángulo pequeño, para que se entienda bien. Acá se va a formar un triángulo pequeño, tac, y haciendo esa división saco la tangente, la pendiente de la tangente de ese pequeño triángulo. Y por eso la derivada es la tangente, la pendiente de la tangente. Y acá es lo mismo, solo que cuando es respecto de X, voy a sumar en X y dividir en X. Cuando es respecto a Y, el incremento es en Y y la división es en Y. Ya es la definición, solamente lo cito. No vamos a entrar en detalle de esto, pero es para que hagan el link con lo que ya han visto en Matemáticas 1. El cálculo. Rápidamente levanten la mano. ¿Cuánto es la derivada de esto de acá? Seno de 7x. Vamos, chicos. Manera de llamar lista. A ver, ¿quién? No sé. Jonathan. Jonathan o Marian. ¿Cuál es la derivada del seno de 7x? Sería 7 coseno de X. 7 coseno de X. Marian. 7X. ¿Coseno de X o de 7X? De 7X. Ya. Marian, ¿tú qué dices? Lo mismo. Ya. Rosa. También lo mismo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La regla de la cadena, ¿no? Derivo el seno. La derivada del seno es el coseno. Derivo lo de adentro. La derivada de adentro, la derivada de 7x es 7. ¿Ya? Tac. Cuando yo derivo de manera parcial seno de yx respecto de x, el método es que y se comporta como una constante. Acá mi 7 era una constante, ¿verdad? Y ustedes saben derivar con una constante. Acá ya no tengo un 7, tengo un y, pero se va a comportar igual que el 7. ¿Qué quiere decir? Derivo, regla de la cadena, derivada del seno es el coseno de todo lo que hay adentro. Derivo yx respecto de x, pero y es un número. Cuando derivo respecto de x, y es como si fuera un número. Entonces la derivada de yx es simplemente y. La derivada de 7x respecto de x, ¿cuánto es? Es 7, ¿no ve? La derivada de 3x respecto de x es 3. La derivada de 2x respecto de x es 2. La derivada de y o cualquier número por x respecto de x es y. Va. Entonces, de esta manera es como derivamos parcialmente respecto de x. ¿Dudas, preguntas de este ejemplo sencillo? ¿Ustedes vieron derivadas parciales antes? ¿O es primera vez? ¿En Matemáticas 1 o en alguna otra materia han logrado ver derivadas parciales? Alejandra, Carlos, Andrés.
Yo diría que sí, sí es la primera vez que al menos yo las veo. Carlos, Alejandro, Derivadas parciales igual. primera vez. ¿Sí? Sí, sí. Ya, ok. Yo Entonces, vi un poco en el colegio. colegio. Entonces, esta es la manera de derivar parcialmente. Ya un ejemplo sencillo. Levanten la mano. Quiero hallar la derivada parcial de f respecto de x. ¿Cómo se deriva? Tengo que hacer de cuenta que y es un número. Digamos que y es un número, el que ustedes quieran, y deriven respecto de x. ¿Cuánto es la derivada? Los escucho. Ernesto. Ah, sería 2x más 3y. Más 3y. ¿Ok? Derivada de x cuadrado respecto de x cuadrado, 2x. Derivada de 3xy, donde y es un número. Entonces, derivada de x por algo, ¿qué es? Es ese algo. ¿Qué es ese algo? Es 3 por y. ¿Quién multiplica x? El 3 y el y. Entonces, 3y. Derivada de f, ahora respecto de y. Levanten la mano. ¿Quién me dice cuánto es la derivada de f respecto de y? Hago lo mismo. X es una constante ahora. Valeria. Sería 3x. 3x. ¿Qué ha pasado con este x cuadrado? Andrés, creo que querías participar, o Valeria. Como es una constante, al derivar una constante es 0. 0. ¿Ya? Entonces, como estoy derivando respecto de y, esto derivada de x cuadrado es 0. Como estoy derivando respecto de y, la derivada de ¿qué acompaña y? 3x, me queda 3x. ¿Ok? Rápidamente, lo mismo, ¿ya? Para practicar. Derivada de g respecto de x. Acá mi variable ya no es xy, sino xt. Regla de la cadena. Derivada del seno, el coseno de todo lo que esté dentro. Por la derivada de adentro. ¿Cuánto es la derivada de x menos 10t respecto de x? T es un número. Si t es un número, derivada de esto respecto de x es 0. ¿Por qué? Porque no depende de x, es una constante, es un número. Derivada de un número es 0. Y derivada de x es 1. Esto va a ser 1 por esto va a ser el coseno de x menos 10t. La derivada parcial de g respecto de t, de lo mismo, regla cadena, el coseno de x menos 10t. Derivo todo esto respecto del tiempo. X respecto de t es 0. ¿Por qué? Porque es una constante, es independiente, no depende. Menos 10 por t, la derivada de 10 por de 10t es 10. Esto va a ser menos 10, el coseno de x menos 10t. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ya. Ya, este es un poquito más complicado. Luego vamos a hacer mañana otras cosas más complicadas. Hagamos esto más. Levanten la mano. ¿Cuánto es la derivada de f respecto de x? Derivada parcial. Andrés. Sería 56x a la sexta menos raíz de y. Derivada 8. Este 7 viene a multiplicar. 8 por 7 es 56. Y esto se resta 1. 6, ¿no? Menos. ¿Qué dijiste, perdón? Raíz de y. Raíz de y. ¿Por qué? Porque esto es como si fuera un número. Un número por x, su derivada es simplemente ese número, ¿no? Derivada de 2x, ¿qué es? Es 2. Derivada de 5x, ¿qué es? Es 5. Derivada de lo que sea por x, ¿qué es? Ese lo que sea. Es raíz de y. ¿Ya? Otra persona, ¿cuál es la derivada parcial de f respecto de y? Mariam. Bueno, es una fracción negativa, x sobre 2 por raíz de cuadrada de y. ¿La raíz está arriba o abajo? No, a ver, como denominador es x y el denominador sería 2 por raíz cuadrada de y. ¿Así? No. Así está bien, creo. Vamos a verificar. Para empezar Ya. acá, Mariam. Derivada de esto, ¿cuánto es? 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no depende de y, es como si fuera un número. Derivada de una constante es 0. Menos. Esto de acá es un número. El número lo escribo nomás, que está multiplicando. La derivada de raíz de y
respecto de y. La derivada de una raíz, ¿qué es? Es un medio y la raíz pasa abajo. Sí, ¿cierto? ¿Sí o no, Mario? Sí, está bien. Entonces, este es el resultado. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas de lo que es la derivada parcial? Es simplemente extrapolar lo que ya conocen, ¿ya? Y un poco hacer la abstracción de que X a veces es un número y a veces Y es un número, todo en función de que estén derivando, ¿ya? Y esto vamos a continuar mañana. Vamos a esta parte que es la más, tal vez la más importante. Cuando teníamos una variable, antes que me olvide, todos los que han participado y no les han notado, levanten la mano. Ahorita participó Marian, Valeria, Ernesto. ¿Dónde estás, Ernesto? Jonathan, Alejandro. No, Jonathan, Andrés. Jonathan. Andrés. Ok. No olvide de nadie, ¿no? Ya. Entonces, cuando tenemos una variable, la derivada era la pendiente de la recta tangente. Ya digamos que por ahí estoy analizando este punto, digamos, y es la derivada de la recta tangente. Hay otro concepto, otro significado de la derivada igual de importante. ¿Quién me dice? La derivada conceptualmente, ¿qué es? Aparte de la derivada de recta tangente. Supongo que lo han visto con el profesor que hayan hecho. Matemáticas 1. ¿Quién se recuerda otra definición de otro significado? No necesariamente geométrico. Significado general de la derivada. Por 5 puntos en el primer parcial. ¿Quién me dice cuál es otro concepto de la derivada? Rebeca. Ay, no estoy muy segura cuál era, pero creo que la derivada es igual a la velocidad o a la aceleración. Va por ahí. Es una velocidad, pero es algo más general todavía. ¿Alguien más que pueda complementar? Es algo por ahí, por la velocidad. ¿Andrés? Es la razón de cambio Exacto. de una función. De una variable respecto a otra. ¿Ya? ¿Dónde pongo? ¿Qué pondremos? Andrés, Rebeca, ya. La derivada, otro significado importantísimo, es la velocidad, ¿ya? Pero más que todo, la razón de cambio o la velocidad de cambio. Tal vez la velocidad de cambio suena mejor. La velocidad de cambio de una variable respecto a la otra. En este caso sería la razón de cambio de X respecto a Y. De este gráfico, ¿qué es lo que estoy entendiendo? Y, ¿cómo está cambiando cuando X está creciendo? X crece un poco y Y ha crecido mucho o ha crecido poco. Ha crecido normal. Digamos, tiene una razón de cambio normal. Pero, por ejemplo, acá mejor. Acá la razón de cambio va a ser más grande o más pequeña. Levanten la mano. Acá, la razón de cambio. ¿Cómo cambia Y? ¿Y cambia más rápido o cambia más lento que acá? Alejandra. Cambia más lento. Cambia más lento. Carlos, ¿tú qué dices? Igual de la misma manera, cambia más lento. Ya. Está cambiando. Luis, ¿quieres decir algo? No, igual quería decir más lento. Ya. Está cambiando más rápido, chicos, fíjense. Es como si fuera una montaña. Digamos, acá el cambio es lentito. Es casi plano, digamos. Acá estoy subiendo una montaña, pero es más empinado. Empinado hacia arriba.
Hay un cambio más fuerte. Pero acá la empinada es más leve o más grande. Acá la empinada es más grande, ¿verdad? El cambio es más rápido. Si yo avanzo un poquito en X, mi Y es más, el cambio es más rápido de mi Y. ¿Se entiende, Alejandra, Carlos, Luis? ¿O no? Sí. Entonces, y la pendiente es más grande. Es negativa, no sé los detalles. Acá es positiva, acá es negativa, pero solo lo que me interesa es el tamaño como tal, no tanto el signo. Acá es más grande el cambio. Acá es más grande, es más pequeño respecto a esto. ¿Ya? Entonces, ese es otro significado de la derivada en una sola variable. Cuando trabajamos en más de una variable, el significado es el mismo. Solo que ahora, acá el movimiento existe solamente, me puedo mover solamente de esta manera. No hay, solo hay un camino, por decirlo así. ¿Ya? Cuando tengo más variables, hay más caminos. Digamos que yo quiero analizar, estoy acá, soy el excursionista, no me acuerdo cuál. Quiero analizar cómo cambia la variable, quiero analizar cuán empinado es lo que estoy caminando, si voy a cambiar lentito, acá digamos es lentito, ¿no ves? Es casi plano, acá ya es más empinado y acá es bien empinado, ¿no? Acá depende de dónde me vaya. Si me voy a ir en esta dirección, va a haber un cambio medio brusco, pero si me voy en esta dirección, el cambio es menos brusco. ¿Y quién me dice qué pasa si me voy en esta dirección? A través de la línea azul. ¿Cuánto es el cambio? ¿Quién me dice? Para ver si alguien me ha entendido la última idea. Andrés. No hay cambio. No hay cambio. Estoy a la misma altura. No estoy descendiendo ni ascendiendo. Entonces la derivada, ¿cuánto sería si me voy en esta dirección? Si no hay cambio. Sería 0. Sería como acá. Acá más o menos en este trecho, en este pequeño trecho, ¿qué cambio hay de altura? Es casi plano, no hay cambio. La derivada es 0, recta tangente 0. Si me voy en esta dirección, no hay cambio de altura. La derivada en esta dirección sería 0. ¿Ya? Entonces, acá ya no existe solamente una derivada. Ni tampoco dos derivadas. Vamos a ver eso en detalle después. No es que solamente hay derivada de f de x y derivada de f de y. Es en función a dónde me muevo. Si me muevo así, me muevo acá, o me muevo acá, ¿en qué dirección voy a analizar el cambio? si me... un ratito, déjeme ver. Sí. Ya. Entonces, escribiremos la derivada. En el caso especial de la derivada parcial respecto de x, mide cómo la función f cambia si x crece. ¿Ok? Tomando en cuenta que y es constante. ¿A qué me refiero? XY. Acá, a ver, digamos que para y es 0. Digamos que estoy en este punto de acá. Estoy en este punto. Y más o menos es algo de este estilo. Para todos los X, donde y es 0. Todos estos puntos corresponden a y igual 0. Si yo soy el excursionista y me muevo de acá en la dirección de X, creciendo, hay un cambio. Ese cambio es la derivada
de f respecto de x. Cambio de f cuando nos movemos en dirección x. Esto espero que se entienda, fíjense. Yo me estoy moviendo en esta dirección, ¿ya? Entonces voy a empezar de acá. Estoy en dirección x. Si yo me muevo en esta dirección, hay un cambio. Hay un cambio. Como acá, hay un cambio. El cambio acá era la derivada. El cambio acá es la derivada, pero la derivada parcial. También yo había hecho para y igual 0. Podría haber hecho para y igual menos 2, digamos. Acá tengo los y's positivos. Entonces, si me voy más atrás de mi parábola, sería algo por acá. Empiezo, acá va a ser para y igual menos 2, más o menos. Y menos 2 no cambia. Solamente me estoy moviendo en X. Me estoy moviendo en dirección X. Y al moverme en dirección X, ¿ok? Estoy haciendo lo mismo que estoy haciendo acá. ¿Tac? Lo estoy haciendo acá. Solo que más hacia el fondo, digamos. Porque hay otro Y. ¿Ya? Acá era Y igual 0. Y acá va a haber igual otro cambio. Un cambio más leve. Porque acá voy a entrar más profundo, en cambio de la batea, digamos. Acá en cambio voy a rodear nomás la batea. Hay un cambio, pero más leve. Eso, ¿cómo encuentro ese cambio? Igual con la derivada de f respecto de x, pero con otro y. Y por eso ese y me va a dar otros resultados. Cuando yo saque la derivada de f respecto de y, me tengo que mover en dirección y. Es decir, me voy a mover, digamos, en esta dirección y. Entonces, digamos que empiezo acá, ¿tac? Y me muevo en la dirección y. Más o menos llego a la batea, al fondo, y luego salgo acá. Algo de este estilo. Espero que se entienda un poco en 3 dimensiones a lo que me refiero. Va a haber un cambio, y ese cambio, ¿qué va a ser? Va a ser la derivada de f respecto de y. Para terminar la clase de hoy, espero que se entienda, volvemos a lo que habíamos hecho hace un momento, porque les he dicho que se recuerden. Habíamos hecho el análisis de las curvas de nivel del paraboloide. De esta cosa, ¿no? Teníamos estas curvas de nivel, hemos entendido eso, y había una pregunta que decía, hay un excursionista que va a ir en esta dirección. ¿Va a descender o va a ascender? Hemos visto que va a descender. Hay otro excursionista que va a ir en esta dirección, desde este punto, en esta dirección. ¿Va a ascender o va a descender? Y hemos dicho que va a descender. Y aparte hemos concluido que este de acá desciende más rápido. Entonces vamos a encontrar los mismos resultados, pero con derivadas parciales. Fíjense, todo esto es en qué dirección. Esto es en dirección X, dirección X. Entonces justamente entra la derivada parcial respecto de X, porque me estoy moviendo en dirección X positiva. Si yo voy a mi función paraboloide y voy a sacar, yo sé que el excursionista 1 estaba en este punto. Yo sé que el excursionista 2 está en este punto. Yo sé que ambos se mueven en dirección X positiva. Entonces, para ambos lo que me interesa es hallar el cambio respecto de X. Y al hallar el cambio respecto de X es la derivada de f respecto de X. Saco la derivada parcial respecto de X. Sencillo. Simplemente 2X. No hay donde perderse. ¿No? Necesito para el excursionista 1. ¿Dónde está el excursionista 1? Está en X menos 1 y igual 1. Reemplazo. F de X para menos 1, 1, ¿qué va a ser? 2 por menos 1. Menos 2. Para el excursionista 2, su X es menos 2, su Y es 0. Esto va a ser 2 por menos 2, menos 4. ¿Cómo puedo concluir
acá, por 5 puntos en el primer parcial, porque el que me ha entendido esto me ha entendido la clase de hoy. Levanten la mano, ¿ya? Yo he llegado a la conclusión antes de que ambos excursionistas están en descenso. Yo he llegado a la conclusión que el excursionista 2 tiene un descenso más empinado. Más empinado. Estas conclusiones hemos llegado antes analizando las figuras, las curvas de nivel, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo llegar a estas mismas conclusiones a partir de estos resultados? ¿Y por qué? Sobre todo, ¿por qué? No solamente quiero que me unan números, sino que me expliquen por qué. ¿Ya? Pues primero, Alejandra. Bueno, con los resultados que tenemos de las derivadas parciales, podemos ver que el resultado de la derivada parcial con respecto a x del excursionista 2 es mayor, es de -4 y del excursionista 1 es -2. Y como sabemos, es la razón de cambio de una variable respecto a otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan grande es este cambio? O sea, ¿qué tan rápido desciende? Entonces, ¿Cuál más rápido? ¿qué? ¿Cuál desciende más rápido? Bueno, podemos ver que -2 es mayor que -4, pero se toma en cuenta los signos, eso quería saber cuando se trata de velocidad en este caso. Está bien. Ahorita vamos a complementar lo que has dicho. Ahorita vamos a responder. Ya. Carlos, ¿qué complementas a lo que ha dicho Alejandra? Bueno, lo que estaba diciendo, digamos, hay que reemplazar las X, digamos, en la derivada que hemos encontrado. Y ahora, digamos, con la duda que tenía Alejandra de que, digamos, si hay signos negativos o positivos, bueno, se podría concluir que, por ejemplo, en uno estamos utilizando y igual a 2 o 1, creo que es 2, y en el otro estamos utilizando y igual a 0. Y yo creo que por esa razón, digamos, como es un paraboloide, digamos, si estamos en y igual a 0, o sea, va a estar ahí constante y va a ser más rápido, digamos, esa diferencia Ya, pero lo que queremos ahorita es, digamos, ahorita, y nosotros hemos llegado a esto de acá, con el dibujo de paraboloide y las curvas de nivel. Pero la idea es que con esto de acá se pueda llegar a estas mismas conclusiones, sin necesidad de dibujar, sin necesidad de ver las curvas de nivel. solamente reemplazar en en la derivada que hemos encontrado, en uno nos va a dar -2 y en el otro nos va a dar Ya, -4. pero justamente la pregunta es, ahora, ¿cómo llegas a las conclusiones? Ernesto, ¿tú cómo llegas a las conclusiones? ¿Cómo a partir de estos resultados se puede llegar a estas conclusiones? ¿Y por qué? El por qué es lo que más me interesa. Ok, o sea, como tal, estos resultados nos indican lo que es Z, ¿no? Entonces, el punto más bajo, que es del excursionista 2, es -4. Z vendría a ser esto de acá, F. Esto de acá es la derivada parcial. Entonces no es Z. Es lo que ha dicho Alejandra. Es la razón de cambio. Valeria. Bueno, en el tema de que está en descenso, podemos verlo porque son valores negativos, entonces la pendiente va a ir en descenso. Exacto. Porque Ahí sabemos va a que ser las derivadas... Está muy bien. Ahí va a ser una pausa. ¿Cómo puedo decir que estamos en descenso sin necesidad del gráfico, las curvas de nivel que habíamos visto antes? Porque la derivada, ¿qué es? Es la razón de cambio. Si la razón de cambio me da algo positivo, es que hay algo que está creciendo, la altura está creciendo. Si la razón de cambio me da negativo, es que está decreciendo, hay un descenso. ¿Ya? Entonces, los signos de las derivadas me permiten decir que es descenso. Ahora sí, continúa Valeria. ¿Qué más? Ok, y bueno, yo guiándome del tema de las pendientes, puede ser que, bueno, 4, bueno, no se toma muy en cuenta el signo en el tema de las pendientes, pero 4 es como un cambio más drástico. Entonces, por eso se dice que es más empinado. Exacto.
vamos a ponerle como valor absoluto, pongámosle, ¿ya? El valor absoluto me interesa solamente el tamaño. El valor absoluto de -4 es más grande que el de -2. El signo me dice si es ascenso o descenso. El tamaño me va a decir cuán brusco es el cambio. ¿Dónde hay un cambio más brusco? Acá. En descenso, pero acá. Por eso el excursionista 2 es el que tiene un descenso más empinado. Entonces, espero que entiendan lo que hemos hecho. La primera parte del curso hemos visto lo que son las funciones gráficamente, las curvas de nivel. Y a través de las curvas de nivel hemos podido entender que el excursionista 2 y el excursionista 1 van en descenso. Y hemos podido entender que este de acá va en un descenso más fuerte que el otro. No hemos hablado de derivadas hasta ese momento. ¿Ya? Eso, ahora, ¿qué es lo que es la derivada? Es una razón de cambio, es una pendiente, pero en función de cómo me mueva, ¿no? Entonces, sin necesidad de hacer el dibujo, acá no he hecho ningún dibujo, simplemente derivado, he encontrado esto, he derivado, he encontrado esto. Y entendiendo que la derivada es una razón de cambio, entendiendo que la derivada es una razón de cambio y encontrando estos resultados, puedo concluir que también ambos están en descenso y que igual tiene un descenso más pronunciado, más empinado. ¿Está claro, Alejandra, lo del signo? Sí, gracias. Ok. Valeria. ¿Quién participó? Valeria, ¿no? Sí, sí. Profe, yo ya estoy anotada ahí arriba, debajo de Sebastián. Sí, pero estos son otros puntos, son más valiosos. Gracias. ¿Qué más quería decir? Ya, última pregunta más para alguien que quiera ganarse 5 puntos. Que no sean los que ya han participado, que los que tienen 5 puntos. ¿Por qué estoy derivando o por qué mi análisis es de la derivada respecto de X y no de la derivada respecto de Y? Carlos. Porque Y va a estar constante y X va a estar cambiando. Ya, pero ¿por qué? Eh, ¿Por qué estoy haciendo ese análisis? ¿Por qué no hago al revés? ¿Por qué no hago que Y sea constante? No, que X sea constante y Y esté cambiando. Porque, bueno, nos dice que se está moviendo en X. Exacto. ¿Ya? El análisis, la pregunta es que acá está el excursionista, acá está el excursionista, y la pregunta es, ¿cuál es el cambio de nivel cuando se mueve en esta dirección? Entonces, cuando me muevo en esta dirección, X está cambiando y Y es constante. Cuando me muevo en esta dirección, Y es 1, nunca va a seguir siendo 1, es constante. Cuando me mueva en esta dirección, X está cambiando y Y es 0, no está cambiando. Carlos, si el problema me dijera, hace el análisis, pero los excursionistas se mueven hacia el norte, hacia acá y hacia acá, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Qué habría que cambiar en el análisis? Sería derivar F con respecto de Y. De Y, porque el movimiento, o lo que queremos analizar como cambio es en el eje hacia Y, hacia vertical, en esa dirección. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es la derivada parcial respecto de X. Eso es lo que es la derivada parcial respecto de Y. Me mide el cambio cuando me muevo en ese eje. ¿Ya? Y no son las únicas dos direcciones. También me puedo mover, no sé, digamos, hacia acá, digamos, hacia noreste, no sé. Me puedo mover hacia el sureste. El cambio de la empinada va a ser diferente. Entonces, para esos cambios, vamos a ver en su momento que hay algunos métodos para encontrar esos cambios, digamos, esas derivadas direccionales. Se llaman derivadas direccionales. Entonces, las más evidentes son cuando es horizontal en X, cuando es vertical en Y,
Pero hay para cualquier dirección. Puede haber una dirección hacia acá, una dirección hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Eso ya son derivadas direccionales. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ya. Carlos, ¿no? Sí, Carlos. ¿Hay más de un Carlos? No, no. Ya. Para los que no se han ganado puntos, ¿ya? Los de acá no. Los de acá no necesitan puntos. Pero los que no han ganado puntos, o los que están acá y quieren ganar más puntos, si es que hacen un resumen de lo que han aprendido hoy, no más de unas 5 líneas, ¿ya? O un párrafo, pero que sea bien sintetizado, que sea bien importante lo que escriban. Mañana les coloco un par de puntos, ¿ya? Repito, una síntesis de lo que han aprendido hoy. Me lo muestran mañana o me lo mandan por mensaje por WhatsApp y mañana les coloco puntos. Nos vemos mañana, que les vaya bien. Bye. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Inge. Hasta luego, Inge.